Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos oyentes. Solo quería recordarles que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del vídeo. Y para los que quieran apoyar para mejorar el canal, tendrán un link de mi Patreon en la descripción del vídeo. Sin más que decir, disfruten del capítulo de hoy. Advertencia rápida. Todo contenido de Mo será censurado o salteado lo más posible para que no borren el canal. Pero como saben, nadie es perfecto. Así que si alguien escucha una escena muy fuerte o palabras demasiado obscenas, se les pide que por favor avisen en los comentarios para poder quitarlo. Muchas gracias. Capítulo 141. Disturbios y control. Punto de vista narración. Los disturbios no se descontrolaron por mucho tiempo, muchas personas resultaron heridas y algunas incluso murieron en el caos. Los villanos se aprovecharon de la situación y saquearon lo que pudieron, cometieron los crímenes que pudieron. Pero también solo tuvieron unos minutos de respiro, ya que dos seres poderosos, que también resultaron ser la misma persona, descendieron sobre ellos, haciendo justicia rápida a todos los villanos cercanos. Todos ellos fueron llevados a prisiones, y sus pertenencias robadas también fueron enviadas a la policía, para luego ser devueltas a sus dueños. Don y Beru decidieron intervenir ya que la gente empezó a morir, y eso no presagiaba nada bueno. Los dos actuaron rápidamente y teletransportaron a todos los heridos a los hospitales y todos los alborotadores se calmaron al ver el insectoide volador. Ninguno reconoció al hombre de cabello blanco cerca de él, pero todos lo conocían. No era otro que Beru, uno de los héroes vivos más poderosos. Sin embargo, no todos lo notaron, no todos miraron hacia arriba durante tiempos tan caóticos. Beru atrajo su atención usando un método bastante simple, aplaudió y creó un sonido lo suficientemente fuerte como para empequeñecer todo el caos en las calles. El silencio reinó en las calles en ese momento, todos se detuvieron y miraron al cielo con miedo o asombro. Mirando a su alrededor, suspiró. Es probable que esto esté sucediendo en todo Japón. Gracias a ti puedes transmitir la situación desde aquí. Beru miró a Don con algo de frustración. La gente seguía observando en silencio a Beru mientras Don sacaba una cámara y le enviaba un mensaje a Amado para que preparara una transmisión. Pronto, todas las pantallas cambiaron del final de ese maldito vídeo a la imagen de Beru, flotando en el aire mientras sus alas aparecían y desaparecían, aleteando a velocidades que el ojo barra la cámara no podía seguir. Todos ustedes. Cálmense. Recuperen sus sentidos. Sus palabras fueron fuertes a propósito, para llamar la atención de todas las personas que estaban alborotadas por todo el país. Afortunadamente, tuvo éxito. En todo el país, la gente que estaba creando el caos se detuvo y miró la misma pantalla que les había mostrado el origen de toda la locura. Nada de lo que hagas ahora mejorará la situación. Los disturbios solo les darán a las personas involucradas la oportunidad de huir o culpar a otros. Te lo pido ahora. Beru se detuvo para juzgar las reacciones de las personas debajo de él. En su mayoría eran buenos. Después de todo, era un héroe muy respetado y de confianza. Una persona a la que todos admiraban. Al menos tenía eso a su favor. Por favor, regresen a sus rutinas diarias. Prometo ocuparme de las cosas. Me aseguraré de que para el final de la semana todas las personas involucradas serán juzgadas. La fuerte exclamación de Beru trajo aplausos y júbilo. Las multitudes indignadas. El hecho de que confiaran en él fue lo que lo hizo posible. Claro, algunos todavía miraban la situación con escepticismo, pero la reacción general fue de aplausos. Sin embargo, ese no fue el caso de las personas involucradas en las actividades que se muestran en ese vídeo. Después de todo, Beru era una persona conocida por no preocuparse por la autoridad. A saber, muchos especularon que la caída de la comisión fue causada por él. ¿Por qué? Todo sucedió con demasiada facilidad para que no fuera así. Los signos de su participación estaban presentes, aunque escasos. La señal principal fue el hecho de que dejó de tener contacto con la comisión justo en sus últimos momentos. Se negó incluso a tratar de ayudarlos, distanciando su nombre del de ellos de antemano. Ninguno pudo probarlo, pero algunos podrían especular. Aquellos que tenían esa idea, sabían que Beru no tenía reparos en ir en contra del gobierno. Lo que era aún peor, tampoco les dieron tiempo para huir del país. Pero no todos tomaron en serio el reclamo, algunos simplemente se burlaron, tomando las palabras del insectoide como sin importancia. ¿Cómo exactamente podría llevarlos a juicio de todos modos?
No tenía evidencia además de ese vídeo, que fácilmente podrían afirmar que era falso. Ellos, a falta de una palabra mejor, ignoraban el hecho de que Beru podía chasquear los dedos y obtener toda la información que necesitaba. Ya sea pidiéndole a Yori que busque material de chantaje en su bolsillo trasero o simplemente saliendo él mismo y tomando todas sus pertenencias personales para revisarlas. Además, fue difícil para aquellos que estuvieron en el poder durante tanto tiempo percibir el hecho de que su posición estable era una amenaza. Solo necesitaban donar algo de dinero o esconderse hasta que todos olvidaron ese vídeo y se convirtió en nada más que un pequeño evento en la historia. Realmente no era la primera vez que el gobierno se deshacía de un vídeo público, después de todo, tampoco iba a ser imposible esta vez. Al menos ese era el consenso común entre ellos. Sin embargo, estaban a punto de ser tomados por sorpresa. Los que se dieron cuenta del peligro real lograron buscar formas de reducir sus sentencias, pero el resto estaba literalmente jodido. Beru, el segundo después de dar ese apasionado discurso, aceleró e inmediatamente se puso en contacto con Keiji, el jefe de policía. El hombre no necesitaba presentación para los problemas que enfrentaban. Se puso en acción y comenzó a enviar equipos de héroes y policías para detener a todas las personas que fueron fotografiadas y que se sabía con certeza que estaban involucradas. Yori también fue rápidamente contactado, pero necesitaba su experiencia para investigar las organizaciones involucradas, solo para poder encontrar a los verdaderos culpables. Esto era mucho más que la gente dentro de Japón, las personas arrestadas eran solo clientes de algún tipo de servicio. Beru necesitaba una lista de personas que lo hicieran posible. Beru tenía mucha información sobre los sindicatos criminales, habiendo estado técnicamente a la cabeza de uno en el pasado. Así que tenía algunos conocimientos internos en estos acuerdos. Como el hecho de que la influencia extranjera fuera un hecho en tal operación. Este fue claramente un asunto global, no solo local para la pequeña nación insular de Japón. Yori, al ser contactado, respondió la llamada con lo siguiente. No te molestes, ya comencé a investigarlo. Realmente hiciste un espectáculo. Es mejor que estés preparado, te acabas de convertir en un objetivo para las organizaciones que hicieron que esto sucediera. Beru suspiró al escuchar la voz de su amigo. Yori carecía de preocupación en su voz, eso era porque sabía que no había necesidad de preocuparse. Cuidaré de tus seres queridos, me aseguraré de que no les pase nada. Solo dame una lista y los tendré a todos de guardia, te contactaré en el instante en que suceda algo sospechoso. Yori siguió hablando, estaba claro que actualmente estaba trabajando y hablando al mismo tiempo. Tendía a tomar largas tangentes mientras trabajaba, y esta era una de ellas. Pero era puramente hacerle saber a Beru lo que vendría, diciéndole qué esperar. En cuanto a ti. Trata de no matar a todas las personas enviadas tras de ti, la información es importante en nuestra etapa actual. Sin embargo, algunas cosas eran bastante obvias, Beru obviamente sabía que necesitaban información si querían llegar a alguna parte con esta investigación. Pero, por ahora, el objetivo a corto plazo era deshacerse de los corruptos en Japón, al menos de los involucrados en el escándalo. Gracias supongo que puedo contar contigo, sin embargo, trata de no trabajar demasiado. La preocupación de Beru estaba bastante bien fundada. El científico tenía la costumbre de no dormir realmente después de recibir tantas peculiaridades. Si bien sus poderes le dieron suficiente energía de sobra, aún no era aconsejable pasar semanas sin dormir. Cuídate por ahora, dijo Yori mientras colgaba el teléfono. Las próximas semanas estarán tan llenas de mierda. Pensó Beru para sí mismo mientras miraba a Don, que estaba parado rascándose la cabeza con una sonrisa tonta. Deberíamos traer a tus hombres serán muy útiles para nosotros. Beru inmediatamente se teletransportó al mismo lugar en el que los había teletransportado. Todos estaban durmiendo en un bosque al azar. Don estaba bastante contento de verlos, incluso si no había formado una gran conexión con ellos, todavía no quería que les pasara nada malo. Deja de sonreír, idiota, tenemos trabajo que hacer. Dijo Beru mientras estiraba los brazos. Cuida a tus hijos, los quiero en plena forma para nuestros próximos movimientos, ¿sí? Don solo asintió ante las palabras de Beru. Y no más peculiaridades para ellos, ¿sí? Si escucho que alguno de ellos murió debido a eso, tu cabeza se disolverá a continuación. Don sonrió ante eso, dando un manso sí a las amenazas de Beru.
Después de todo, la única persona capaz de amenazar a Beru era el propio Beru. Ciertamente no ayudó que Don se sintiera avergonzado de sus acciones. Beru luego se alejó, pensando en formas de abordar sus próximos desafíos. Me pregunto hasta dónde están dispuestos a llegar. Bueno, he hecho muchos enemigos hoy. No puedo esperar para mostrarles el interior de una celda de prisión. O un ataúd. No estoy en contra de ninguna de las dos opciones. La mente de Beru se llenó de alegría mientras se sentaba, mirando la ciudad desde lo alto de un rascacielos. En Tokio. Capítulo 142. Decisiones. Punto de vista narración. Mientras Beru delegaba tareas y cooperaba con Keiji y Yori, un grupo de personas decidió reunirse en algún lugar de la ciudad de Moscú. Las personas que representan a las organizaciones ocultas más grandes y peligrosas del mundo se reunieron en un solo lugar con una sola llamada telefónica. Una reunión fue convocada por la proclamación del segundo Beru y las acciones posteriores fueron averiguadas por ellos. Todos fueron teletransportados rápidamente a esa sala de reuniones secreta. En la cabecera de la mesa estaba un hombre al que todos temían y respetaban, Vladimir Grigorev, un anciano decrépito que logró construir por sí mismo la organización más grande del mundo. Su viejo rostro arrugado estaba cubierto por un espeso bigote blanco, su cabeza calva todavía tenía algo de cabello blanco. Actualmente, al igual que todos los demás en la mesa, estaba vestido formalmente. Aunque siempre fue de los que usaban un traje a pesar de todo. Un smoking rojo intenso lo hacía sentir más adecuado, después de todo, le gustaba sentirse sofisticado. De hecho, tenía la mayor parte de Europa y Rusia en su bolsillo, el resto reunido en la mesa estaba relacionado con él o de un continente completamente diferente. Estuvieron presentes un total de 12 personas, 7 eran todos familiares de Vladimir, primos, hijos, nietos incluso. Cada uno de los 5 restantes controlaba porciones más grandes de otros lugares del mundo. Su posición era obviamente considerablemente más baja que la de la familia Grigorev, como se les llamaba, pero eso no significaba que no tuvieran su orgullo. Todas las personas en la mesa eran figuras prominentes que habían surgido o heredado imperios comerciales reales. Bueno, imperios comerciales ilegítimos. Uno de ellos es el cartel, que se había expandido para controlar la mayor parte de América del Sur. Actualmente, todos estaban sentados en silencio, esperando que el anciano comenzara a hablar primero, como era costumbre. Creo que todos saben por qué estamos todos reunidos aquí. Si no lo saben, entonces no son dignos de estar en esta habitación con el resto de nosotros. El anciano decidió comenzar con fuerza, haciendo que todas las personas en la mesa se enderezaran. El anciano aplaudió cuando apareció un holograma en el medio de la mesa, mostrando a todos un insectoide alto y de aspecto intimidante. Beru. Un héroe novato al que muchos de nosotros no le prestamos mucha atención. Apenas siendo un niño tuvo mucho que ver con eso. Uno de los miembros de la mesa habló mientras tomaba un poco de café. Todos tenían una bebida elegida en la mesa, servida y rellenada constantemente para mantenerlos satisfechos. De hecho, no fue más que una pequeña mosca para nosotros, desde el momento en que fue anunciado como héroe. Todos sabemos con qué facilidad se compra y vende ese título en este mundo. Vladimir, el anciano, habló con una sonrisa astuta. Todas las personas en la mesa se rieron un poco, incluso si no encontraron particularmente divertido lo que dijo el anciano. Ahora, el pequeño insecto decidió probar su temple contra nosotros. Amenazó directamente el negocio de mi querido nieto. Un pecado que uno simplemente no puede perdonar. Vladimir habló con un gruñido, su ira estaba hábilmente escondida debajo de su anciano. Cara de póker, pero estaba claro para todos en la mesa que no estaba contento. De hecho, amenazó con encarcelar a lo que es esencialmente la mitad de mi clientela. Peor aún, su éxito significaría que perderíamos el control del espacio político de Japón. Lo que dejaría a nuestro negocio en la región en una posición bastante desfavorable. La voz que habló era bastante joven, en realidad era el más joven en la mesa. Vladislav Grigorev fue una de las personas que ganó su imperio por herencia. Su abuelo vio promesa en él y le regaló los negocios que residían en Japón y algunas partes de China. Perder a todos sus clientes en Japón significaría que perderían todo el poder político que podrían haber tenido en esa región. ¿Por qué? Bueno, todas sus transacciones con los clientes se mantuvieron y registraron como material persuasivo. Se ocuparon principalmente de proporcionar entretenimiento a sus clientes. Ya sean mujeres jóvenes que bailan, niños que lloran o esclavos.
Todo tipo de placeres, desde las drogas hasta la carne, era lo que vendían a los que estaban en el poder a través de las redes más seguras. Al menos eso era lo que pensaban. No se dieron cuenta de que su negocio aparentemente impenetrable tenía una espía. Obviamente estaban investigando eso. No es que fueran a encontrar nada sobre ningún espía, solo iba a ser una pérdida de tiempo de su parte. Todos en la mesa sabían las implicaciones de perder el control sobre Japón, uno de los países más poblados bajo el control de los Grigorev. Tenemos que actuar rápido. Tenemos menos de una semana si las afirmaciones de ese chico son algo para tomar en serio. El líder del cartel fue el que habló esta vez. Incluso si este problema no afectaba directamente a los que estaban fuera de la familia Grigorev, el resto se vio obligado a ayudar, aunque solo fuera para no parecer indiferentes a sus socios en los negocios. Como si. Nada va a pasar de todos modos. ¿Por qué molestarse en preocuparse por un héroe? Mocoso y sus estúpidos vuelos de fantasía. Se quedará en silencio por un tiempo y todos se olvidarán de esto eventualmente. El que habló esta vez fue Yegor Grigorev, el tío de Vladislav y uno de los muchos hijos de Vladimir. El anciano mismo estaba en silencio, sentado en la parte superior de la mesa y mirando su copa de vino. El resto de las personas en la habitación parecían estar haciéndose eco de Yegor hasta cierto punto. Pero Vladislav y Vladimir permanecieron en silencio. Todo hasta que el anciano decidió hablar de nuevo. No me apresuraría a asumir que estaba mintiendo. Él tiene la capacidad de lograr cosas mucho más difíciles. La mayoría de ustedes no han prestado mucha atención a la escena japonesa, por lo que es posible que no lo sepan. Todos se quedaron en silencio cuando el anciano habló, pero algunos aún le lanzaban miradas confusas, incluido Yegor, su hijo. Pero el anciano no habló, sino que dejó que su nieto hablara. Señalándolo con la mirada. Beru logró matar a All for One, un hombre que tenía todos los derechos para sentarse en esta mesa en el pasado. Que yo sepa, eso ni siquiera es lo peor. También golpeó la mesa. El holograma cambió y mostró a algunas personas más. A saber, el Ejército de Liberación del Meta y los líderes de Shia Saikai. Eliminó a las dos organizaciones criminales más grandes de Japón de un solo golpe. Eran el tipo de personas con las que habríamos tenido dificultades para tratar si nuestra cooperación se hubiera estropeado en el futuro. Amenazas potenciales, por así decirlo. Vladislav hablaba con acento ruso, pero su inglés era impecable, mostraba gracia y elocuencia. Mucho más apropiado para un rey o un duque que para un señor del crimen. Eso no significa mucho. Estoy seguro de que todos y cada uno de nosotros en esta mesa somos Cap. Yegor fue el que comentó primero, pero se detuvo al darse cuenta de lo que acababa de hacer. Lo mismo para todos en la sala. Había considerado que Beru estaba al mismo nivel que todos ellos, y ninguno podía estar en desacuerdo con él. Creo que es mejor que empecemos a buscar formas de apaciguar a este individuo Beru o exterminarlo por completo. Vladimir habló de nuevo, el anciano estaba más tranquilo ahora, pero la frialdad en su tono hablaba de una crueldad que pocos harían. Ser capaz de... En términos de fuerza individual. Hay pocos en el mundo que lo igualen, y ninguno en Japón, al menos ninguno que esté dispuesto a enfrentarse a Beru. Otra persona en la mesa habló, esta vez fue otro participante de la mesa. Una de las personas que sabía un poco sobre la fuerza de Beru. Bueno. Siempre podemos contratar a algunos agentes para atacar a sus seres queridos, como es costumbre. Yegor dijo mientras miraba alrededor de la mesa. Probablemente esperará que tocar a alguien cercano a él sea imposible. A menos que contratemos a ese tipo de nuevo. Vladislav habló con una sonrisa. Todas las personas en la mesa levantaron una ceja. Eso no es exactamente el tipo de hombre que podemos contra. Yegor fue interrumpido, esta vez por alguien más, pero no alguien a quien él tuviera las agallas para responder. Está decidido entonces. Vladislav, sé un buen chico y maneja el pago y el contacto de esa persona. Su objetivo será una persona con la que se sabe que Beru es cercano. ¿Qué tal esa rata directora de la escuela? Sí, vamos con aquel. Vladimir habló con una sonrisa. La decisión estaba tomada, nadie tenía derecho a objetar cuando el anciano habló. La operación iba a llevarse a cabo, y ninguna de las personas en la mesa lo sabía. Pero su ataque serviría para empeorar mucho más sus vidas. Capítulo 143. Sed. Punto de vista Beru. Ahora, ¿cómo debo hacer las cosas exactamente?
La mayoría de las personas que estuvieron involucradas dentro del país ya están en camino de ser capturadas. Hice que Don, mi clon de mierda, y sus matones se aseguraran de que ninguno de ellos huya del país. Kenji también actuó lo suficientemente rápido, permitiéndome cumplir de alguna manera mi promesa de una semana, de hace unos días. Sin embargo, solo han pasado 4 días, así que no hay necesidad de perder la calma. Básicamente tengo esto en la bolsa. Porque si no hay evidencia sobre alguien, uno simplemente debe fabricarla. O al menos eso es lo que sugirió Yori. Hay algunas personas que sabemos con certeza que estuvieron involucradas, pero que realmente no podemos probar que hayan estado involucradas, al menos no en un periodo de tiempo tan corto. Así que podríamos terminar improvisando con ellos. Póngales cargos de mierda con la ayuda de Kenji para asegurarse de que no huyan del país. Don no puede cubrir todo el tiempo, y luego reúna evidencia para el caso real. Actualmente, tengo bastante papeleo con el que lidiar. ¿Para qué exactamente? Bueno, Kenji me está ayudando, pero él solo no puede manejar la logística de arrestar a más de la mitad del gobierno. Así que obviamente lo estoy ayudando ya que ahora estamos trabajando juntos. Es bastante evidente que su opinión sobre mí ya no es baja, parece respetarme un poco debido a la forma en que manejé los disturbios en todo el país. Realmente, no me di cuenta de que mis palabras tendrían un impacto tan grande en la gente de Japón. Supongo que eso significa que mi posición está en un nivel similar al de All Might y Endeavor. Bueno, supongo que Endeavor está en aguas bastante calientes en este momento, no es exactamente la figura más querida desde que surgió el asunto de que su hijo era un villano. Pero bueno, todavía tiene influencia, y ciertamente se destaca del resto de los héroes. Incluso dentro del top 10. Siempre me pareció extraño que realmente no aparezco en esa estúpida lista. Pero supongo que eso se debe a que mi posicionamiento sería controvertido independientemente de dónde esté, por lo que los que hacen las listas simplemente lo evitan. Bueno, lo que sea. Supongo que debería preocuparme más de que las sombras en la habitación estén actuando de forma extraña. Quiero decir, a veces se mueven sin razón. Por lo general, uno no notaría cosas como esta, pero supongo que ver el mundo en cámara lenta sigue siendo tan abrumador como siempre. Aunque dudo que esto sea algo serio. He visto cosas más raras en el laboratorio de Kyugai. ¿Desde cuándo este tipo raro ha estado detrás de mí? Punto de vista narración. Alf Schumacher no era más que un alemán normal. Estatura regular, cabello negro, bigote negro, piel blanca. Siempre le gustó vestirse formalmente. Le gustaban muchas cosas del mundo, le encantaba viajar, comer comidas exóticas, conocer gente nueva. También le gustaba ir por muchos nombres. Uno de ellos es Crazy Ghost. Ese era un nombre que muchos conocían en el inframundo. Era un nombre que creó olas dentro del inframundo. El miedo y el pánico eran una reacción regular al escuchar su nombre. ¿Por qué? Bueno. Fue uno de los sicarios más poderosos y controvertidos que jamás haya existido. Era bien conocido por no fallar nunca en ninguna de sus misiones. Su historia estaba bien documentada en el inframundo, pero no era un rostro conocido para el resto del mundo. Algunos dirán que un buen sicario no es conocido, pero cuando uno tiene la habilidad se le nota. O más bien no. Al menos ese fue el caso de Alf, sus asesinatos siempre se llevaron a cabo a la perfección, nadie notó nada hasta que fue demasiado tarde. La gente solo podía contactarlo desde un teléfono público a un número muy específico que tendía a cambiar semana a semana. La gente solo se fijó en él después de que llegó a matar a cientos de personas. Incluso entonces, no era tan normal como le gustaba parecer al resto del mundo. Su cabeza no solo ocultaba los oscuros secretos de su oficio y la forma en que lo llevaba, sino que su mente también estaba teñida de una locura que pocos podrían soñar con imitar. Era conocido por mutilar a sus víctimas, especialmente si tenían una apariencia que no le gustaba. Despiadado y psicótico eran algunas de las cosas que la gente describiría sus obras. También tenía la costumbre de ignorar un poco los detalles de sus misiones, matando a personas que a veces no tenían relación con ellas o a las que se les pedía específicamente que se salvaran. Estaba bastante sorprendido de que lo contactara nada menos que el propio Vladislav Grigorev. Un hombre con el que había trabajado en el pasado. El nieto del hombre vivo más peligroso, Vladimir Grigorev. Alf estaba bastante feliz de escuchar sobre un trabajo tan bien pagado, estaba aún más feliz al ver a su objetivo.
No le gustaban las personas de aspecto inhumano, y matar a Nezu ni siquiera se sentiría como si matara a un humano para él, no es que hiciera mucha diferencia en este punto. Lo que más importaba era su objetivo secundario, se le pidió que vigilara de Beru e informara sobre sus movimientos. Decidió comenzar con eso mientras buscaba alguna oportunidad para matar a Nezu. Una misión bastante simple. Pero algo más preocupaba al asesino. Cuanto más estaba cerca de Beru, más quería matarlo. La apariencia de Beru no disgustó al hombre en ninguna medida. Entonces, decidió no perder más el tiempo. Nadie va a extrañar un insecto demasiado grande de todos modos. Alf pudo haber tenido algún conocimiento sobre quién era Beru, pero también confiaba en poder asesinar a casi todos. Así que su orgullo ni siquiera le permitió considerar el fracaso. Decidió finalmente mostrarse a Beru, saliendo de la sombra de la silla del insectoide mientras calmaba su corazón y contenía la respiración. Todavía no hizo notar su presencia, pero Beru ya estaba al tanto de su presencia. Justo cuando estaba a punto de clavar un cuchillo en la cabeza de Beru, el insectoide en cuestión atrapó el cuchillo entre sus dedos. Bueno, esa no es manera de saludar a alguien. Las palabras de Beru fueron pronunciadas en un tono que seguramente congelara al asesino en seco. Era una voz fría y distorsionada la que salía de la boca del insectoide. Pero también tenía algo más que Alf podía reconocer. Una insaciable sed de sangre. Fin. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like y suscribirse, nos vemos en el próximo video, chao.